Buenas tardes, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la filosofía analítica como escuela de pensamiento. Este grupo está conformado por Juan José Millán Montaño, Jessica Vanessa Vargas Vivas, Luisa María Coy Londoño y quien les habla, Valeria Rengifo. Entonces vemos a la filosofía analítica como una de las grandes ideas dentro de la filosofía, iniciando con sus principios, que fue en el siglo XX, revelándose ante el idealismo absoluto que tenía, digamos, una fuerte presencia en su momento. Este idealismo absoluto se basa tanto en el sujeto, porque es espíritu, como en el objeto, porque no hay idea o concepto sin contenido. Entonces no es propiamente más como un resultado de lo absoluto, sino que es toda la esencia de lo que se investiga puntualmente. Entonces, seguidamente, tenemos que la filosofía analítica se apoyó en el análisis lógico del lenguaje, en el análisis, en la investigación, que era su principal base. Entonces, esto lo cimentó en la escuela analítica, que desechó la metafísica en su totalidad y sus postulados, ya que afirmaba que no eran tan buenos. Entonces, esta filosofía tenía un objetivo principal, que era clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación y de la lógica. Entonces, la filosofía analítica toma como puntos de partida para su análisis una serie de tópicos que se ceñían en términos bastante urgentes para el pensamiento de la época: la verdad, el lenguaje, el conocimiento, entre otros. Digamos que para puntualizar esta parte, el objetivo de la filosofía analítica llevó a la búsqueda insaciable del significado y de su contenido, o sea, el lenguaje. Entonces, digamos que esto se analizaba principalmente en un estudio que se centraba en la lógica y en el conocimiento. Entonces, todos estos diferentes estudios se articularon dentro de una nueva manera de pensar la filosofía y se constituyeron en conjunto como parte de la filosofía analítica, ya que era de gran relevancia para todo aquello que pudiese ser tratado, que pudiese ser investigado, analizado en el mundo real. Bueno, en este caso les habla Luisa Coy y digamos que continuando como con el hilo conductor que ha traído mi compañera Valeria, si nosotros hemos de hablar de filosofía, pues es lógico que hablemos y que nos remontemos a lo que es el pensamiento crítico, en donde al lenguaje pues se le otorgan connotaciones específicas que permiten la estructuralización y de cierto modo pues la comprensión de elementos articulados dentro de los enunciados que utiliza la filosofía. Entonces, pues, desde la importancia que se le da al lenguaje, podríamos decir que se estudian diferentes fenómenos sociales en donde el sujeto no se puede separar de la realidad y se le otorga un sentido de conciencia dentro de un mundo lleno de objetos materiales. Entonces, pues, es así que para comprender todos los postulados que se van a cuestionar, se utiliza una metodología de investigación experimental y pues cualquier afirmación que no pueda ser sometida a la duda y que no pueda ser, digamos, comprobada a través de métodos de observación, pues es dudosa. Entonces, pues ya en este punto nos vamos a dar cuenta de que el movimiento del positivismo y el círculo de Viena pues van a influir propiamente en lo que es la filosofía de manera trascendental. Entonces se someten enunciados a una evaluación a través de lo que es la verificación y a través de las inferencias que se otorgan a partir del enunciado. Además, podríamos establecer pues que se hace un énfasis en lo que es el estudio del sujeto como mediador del contexto, lo que quiere decir que el sujeto no podríamos separarlo de la realidad, como ya he mencionado anteriormente, y por ende la ciencia estaría sujeta a los cambios sociales. Entonces, pues a partir del análisis del contexto social y haciendo uso de un lenguaje, en este caso propiamente un lenguaje cognoscitivo, se puedan subrayar algunos aspectos importantes, digamos, en donde un contexto científico bien sea analizado desde proposiciones de la física o desde proposiciones de la lógica, entonces pues que sea válido. Entre los principales representantes de la filosofía analítica encontramos primero a Gottlob Frege. Considerado como uno de los precursores de la filosofía analítica, centró su pensamiento en la idea de que las matemáticas y el lenguaje se podían reducir al análisis lógico, y esto dio paso a la lógica moderna, que es un tipo de antítesis de la lógica clásica aristotélica. Posteriormente encontramos a Bertrand Russell, considerado el padre de la filosofía analítica. Vio en la lógica de la ciencia las principales herramientas de un filósofo. Planteó en su obra Principia Mathematica
la exigencia de fundamentar la matemática en la lógica. Además, propuso aplicar el análisis lógico a problemas tradicionales de la filosofía como el problema mente-cuerpo. Por otro lado encontramos a George Edward Moore, que junto con Russell es considerado el padre de la filosofía analítica. Centró sus ideas en el análisis conceptual y lógico de la filosofía. Sostenía que el propósito de la filosofía no era debatir la verdad de las creencias del sentido común en el mundo, sino analizar su significado. Finalmente encontramos a Ludwig Wittgenstein, que es el más particular de los filósofos analíticos. En su primer recorrido por la filosofía se centró en el acercamiento de la lógica al lenguaje desde las proposiciones lógicas descriptivas, sentando las bases para lo que sería el neopositivismo. Posteriormente, en su segundo recorrido por la filosofía, Wittgenstein se caracterizó por el análisis lógico del lenguaje de una manera más ordinaria, dando paso a la filosofía analítica. En este momento les va a hablar Jessica Vargas. Entonces, por último, se presentará una reflexión sobre los filósofos analíticos latinoamericanos. Pues se puede decir que en la actualidad se presenta una gran problemática con la conciencia de los filósofos analíticos latinoamericanos, debido a que su mayoría, por su corta edad y por la falta de una postura crítica, carecen de una memoria histórica. Así pues, no recuerdan que la filosofía analítica surgió también como un movimiento que respondía a necesidades y aspiraciones de nuestra cultura, en donde se puede poner como ejemplares a hombres como Eduardo García Meines, Fernando Salmerón y Luis Villoro en México, que fueron intelectuales que confiaban en el poder de la razón para transformar nuestras vidas para bien, los cuales se caracterizaban por rechazar la mentira, la demagogia, la superficialidad, la falta de rigor lógico, la confusión conceptual, la pereza mental, el dogmatismo, la ignorancia y la intolerancia. En este sentido, se coincide que no hay nada más peligroso para una dictadura que una disciplina de pensamiento rigurosa, insobornable y orientada hacia la verdad. Pero también nada debería ser más peligroso para una democracia de cartón, es decir, para una democracia superficial y corrupta, que una disciplina como esta. Así pues, se requiere recobrar la esencia de la filosofía analítica para posibilitar el desarrollo político y social en el que se incentive la calidad de vida de las personas, posibilitando que estos mismos tengan sueños, aspiraciones y una mirada positiva hacia el futuro como individuo y como colectivo social.